Vamos a orar, sí, un momento por la palabra en esta mañana, Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Señor, gracias porque al abrir tu palabra, Señor, Padre, somos expuestos a tu verdad, Señor. Padre, a verdades eternas, Señor. Padre, verdades que tienen el poder de darle vida a nuestro espíritu, Señor, a nuestro corazón. Y queremos en esta mañana, Señor, pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta palabra, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, habla también a mi corazón, a mi vida. Todos necesitamos en esta mañana escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos ser alimentados de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú aquel que dirija todo, Señor, y que seas tú quien nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a continuar en esta mañana con la serie que ya el pastor Nahuel venía dando varios domingos acerca de el Espíritu Santo. Amén. Hemos visto ya en domingos anteriores la primera enseñanza que él compartió. Para hacer un breve repaso, fue acerca del cumplimiento de esa promesa, ¿sí?, que se había hecho con respecto al Espíritu Santo, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo moraba ahora en cada creyente, cómo esa promesa había llegado al cumplimiento. En la segunda enseñanza él nos explicaba y nos compartía acerca de cómo relacionarnos con el Espíritu Santo, ¿sí? Y que debíamos ser llenos del Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu, ¿sí? Y el domingo pasado compartió acerca de que el Espíritu Santo nos lleva a una relación con Dios de Padre e Hijo por medio del Espíritu de adopción, ¿sí? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que el apóstol Pablo comparte y le enseña a los corintios en su primera carta, y es acerca de la revelación que viene por el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Así que le voy a pedir que me acompañe a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Si usted quiere lo puede seguir en la pantalla, que va a estar esa versión, o lo puede leer de su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 14. ¿Lo tiene? Leemos juntos, amén. Dice: como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en su bondad, ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Hasta ahí ese va a ser nuestro texto central. Vamos a compartir muchos en esta mañana, pero este va a ser nuestro texto principal. Amén. Ahora, tenemos que comenzar explicando algo, porque si nosotros tomamos este texto, ¿sí?, si nosotros lo leemos fuera de todo el contexto que tiene, podemos tener interpretaciones equivocadas acerca de lo que Pablo le está queriendo enseñar a los corintios por medio de esta carta. Miren, si nosotros solamente tomáramos el versículo 9, vamos a leer de vuelta qué es lo que decía el versículo 9. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Vieron que la Reina Valera dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y este versículo muchas veces se toma
así muy solito, ¿sí? Y se pueden dar malas interpretaciones si nosotros no entendemos, no estudiamos qué es lo que Pablo o a qué se está refiriendo Pablo con cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿sí? Y podemos correr el riesgo de confundirnos y de creer cosas que en realidad Dios no está diciendo en esa palabra. Ahora, para nosotros poder, antes de meternos de lleno en ese texto y estudiar qué es lo que Pablo está enseñando, tenemos que partir de dos premisas o dos fundamentos que son muy importantes que nosotros entendamos, ¿sí? Porque nos van a ayudar a comprender mejor qué es lo que Pablo está escribiendo y qué es lo que significan esas palabras hoy día para nosotros. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que entender, la primera premisa importante que nosotros tenemos que entender, es que el plan de salvación, tal y como nosotros hoy día lo conocemos, ¿sí? No siempre estuvo revelado a los hombres de esa manera. El plan de salvación de Dios completo, hoy nosotros conocemos completamente el plan de salvación de Dios para la humanidad, para el hombre, el plan de redención. Pero esto no siempre fue así. El plan de Dios no siempre estuvo revelado de la manera en que nosotros hoy lo conocemos. El plan de salvación de la humanidad, Dios ya lo tenía pensado desde mucho antes de la fundación del mundo, ¿sí? La caída del hombre a Dios no lo toma por sorpresa. No es que Dios había planeado todo perfecto y cuando Adán y Eva desobedecen, Dios dice, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? A ver, ¿qué se me puede ocurrir para solucionar? Esto no estaba en los planes, yo no tenía pensado que Adán y Eva desobedecieran, no tenía pensado que ellos pecaran. No, eso a Dios no lo toma por sorpresa. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que iba a crear al hombre y que el hombre iba a desobedecer. Entonces, no lo toma por sorpresa a Dios la desobediencia y el pecado del hombre. Él ya tenía desde mucho antes de la fundación del mundo la solución al problema del pecado, ¿sí? Mucho antes, Él en su omnisciencia ya sabía, o sea, la omnisciencia de Dios es que Él todo lo sabe anticipadamente, ¿sí? Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que el hombre iba a pecar y Él ya tenía la solución al problema más grave de la humanidad, que es el pecado, ¿sí? Entonces, ya en Génesis 3, no lo vamos a buscar, pero ya en Génesis 3 se hace la primera mención, ¿sí? Acerca del plan de salvación y de redención para la humanidad. Entonces, a Dios no lo toma por sorpresa, pero este plan se mantenía en secreto. Este plan estaba oculto. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento profecías acerca del Mesías, profecías acerca del plan de redención, pero son como destellos, ¿no? No hay una revelación completa de cómo iba a ser el plan de salvación. Sí vemos que todo lo que el pueblo de Israel hacía era una sombra de lo que iba a venir, pero ellos en ese momento no entendían que todo eso era sombra del plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Entonces, vemos que hay, ¿no? Como les decía, algunos destellos, ¿no? De que vendría un Mesías. Más adelante lo vamos a ver esto, pero que vendría un Mesías, que había un plan de salvación, ¿sí? Pero Dios no revela su plan completo y todo lo que la salvación de Dios incluye hasta el tiempo de Jesucristo, ¿sí? Esto que les estoy explicando es para que nosotros podamos entender qué es lo que Pablo dice ahora que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Incluso las personas del tiempo de Jesús tampoco ellos conocían y entendían, no llegaban a comprender completamente este plan de salvación. Ni siquiera los propios discípulos eran capaces de comprender completamente qué es lo que Jesús estaba haciendo. Juan dice que en el principio ellos no lograron comprender las cosas que sucedían. Miren, vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 31 al 34. Yo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así, lo leemos juntos. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, escuchen, vamos a ir a Jerusalén y se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre.
Su gente lo rechazará y lo entregará a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán. Lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Y qué dice el versículo 34? Los seguidores no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. El verdadero significado estaba oculto para ellos y no entendían de qué estaba hablando. Fíjense, en lo que Jesús está relatando es parte del plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. El Hijo del Hombre iba a ser entregado, el Hijo del Hombre iba a padecer, lo iban a insultar, le iban a pegar, lo iban a menospreciar, iba a morir en una cruz, iba a resucitar. El plan de salvación, el plan de redención. Pero dice que ellos no eran capaces todavía de comprenderlo. No lo podían entender porque dice que estaba como oculto. ¿Sí? Estaba oculto. Entonces no lograban comprender. No entendían qué era lo que Jesús les estaba diciendo. No entendían por qué su maestro tenía que morir. ¿Por qué su amigo tenía que padecer? Mucho menos ellos entendían que Jesús iba a resucitar y que volvería al Padre, dejando incluso la promesa de volver nuevamente por segunda vez. Ellos no entendían en ese momento. Ellos logran comenzar a comprender recién cuando Jesús es glorificado. Entonces, la primera premisa para entender lo que Pablo le está enseñando a los corintios es comprender que el plan de salvación no estaba completamente revelado a los hombres hasta el tiempo de Jesucristo. Lo segundo que tenemos que entender nosotros, la segunda premisa para comprender correctamente el texto de Corintios, es que nosotros entendamos que en este tiempo todo lo que Dios necesitó y todo lo que Dios quiso revelarle al hombre, ya lo hizo, y es lo que hoy nosotros tenemos en la Biblia. ¿Sí? O sea, todo lo que Dios necesita y quiere revelarle al hombre en estos tiempos lo hizo por medio de su palabra. No hay nada nuevo que Dios quiera revelar. ¿Sí? Si Dios hubiera querido revelar algo más, estaría escrito acá en las páginas de la Biblia. Todo lo que Él quiso revelarnos a nosotros, ya lo hizo por medio de su palabra. ¿Sí? La revelación para nosotros está completa entre Génesis y Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis dice no podemos ¿qué? Ni agregar ni quitar nada a lo que ya está escrito aquí en la palabra. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque cuando uno lee el texto de Corintios capítulo 2, puede caer en el error de creer que Dios nos puede revelar cosas absolutas que a nadie más le reveló. Y no está hablando de eso Pablo cuando se refiere a cosas grandes y ocultas, no está hablando Pablo de eso cuando dice cosas que ojo ni vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas y nos son reveladas por medio de su Espíritu. No está hablando de cosas nuevas. Todo lo que Dios nos quería revelar ya está revelado. Entonces, ¿por qué son importantes estas dos premisas? Entenderlas bien para estudiar el texto de Corintios. Es importante entender que el plan de salvación no estaba revelado y que toda la revelación está en la palabra justamente para no caer en ese error de creer que Dios nos va a revelar exclusividades que hasta ahora nunca habían sido reveladas. No está hablando de eso Pablo en el texto de Corintios. Entonces, teniendo en cuenta esas dos premisas, ahora sí vamos a entrar en el texto de Primera de Corintios. Es importante entender, vamos a estudiar en esta mañana qué es lo que el Espíritu Santo entonces nos revela, de qué está hablando Pablo, qué es lo que está enseñando y cómo eso que el Espíritu Santo revela produce vida en nosotros. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Es importante entender que con la resurrección de Jesús y con la llegada del Espíritu Santo al corazón de los hombres, suceden dos cosas importantes. Lo primero que sucede con la resurrección de Jesús y con la promesa del Espíritu Santo es que el plan de salvación ahora sí comienza a ser revelado. Es decir, lo que durante mucho tiempo, ese plan que durante mucho tiempo había estado oculto, comienza a revelarse. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando algo se revela? ¿Se acuerdan que, no me acuerdo, una vez les había compartido el ejemplo de las cámaras de fotos que usábamos antes, que llevaban el rollo? Uno
tenía dentro del rollo un montón de fotos hermosas, pero no las podíamos ver, no las podíamos disfrutar porque estaban ahí, estaban guardaditas, estaban ocultas dentro de ese rollo. Pero ¿qué teníamos que hacer nosotros para descubrir toda la belleza que estaba ahí? Teníamos que llevar para que el rollo sea, ¿qué? Revelado. Entonces, cuando el rollo era revelado, toda la hermosura que estaba oculta dentro de ese rollito, ahora nosotros la podíamos, ¿qué? Disfrutar, la podíamos ver, ¿sí? Podíamos contemplar la hermosura de esas fotos, lo que habíamos sacado, en fin. Bueno, lo mismo sucede con el plan de salvación. Durante mucho tiempo, dice, estuvo oculto, pero con la resurrección de Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo, ahora eso que había estado oculto comienza a ser revelado por medio del Espíritu Santo, y la gente puede comenzar a ver la belleza de ese plan perfecto que Dios tenía diseñado desde antes de la fundación del mundo. La gente puede comenzar a contemplar la hermosura de todo lo que Dios tenía planeado para el hombre, ¿sí? La gente puede empezar a disfrutarlo, la gente puede empezar a deleitarse en ese plan perfecto que Dios tenía. Y lo segundo que sucede cuando Jesús resucita y cuando el Espíritu Santo viene, es que comienza a haber un mayor entendimiento de las Escrituras en la vida de las personas. La gente comienza a entender más. Los discípulos mismos, ¿sí? Dice que luego fueron capaces de comprender que todo lo que había pasado era lo que estaba escrito acerca del Mesías, ¿no? Y es como que su entendimiento comienza a ser abierto, porque ahora tenían algo que antes no tenían, que era el Espíritu Santo morando en su interior, dentro de ellos. Entonces, aquel que decidía confiar en Cristo y poner su fe en Él, comenzaba a tener mayor entendimiento. Entonces, ahora sí, con todo este preámbulo podemos entrar en lo que Pablo está explicando. Si nosotros leyéramos unos versículos antes, Pablo le está hablando, no lo vamos a leer, pero usted después lo puede leer, pero Pablo les está diciendo a los corintios, cuando los visité la primera vez, para contarles acerca de este plan secreto de Dios, les dice Pablo, no lo hice con palabras de elevada sabiduría. Recordemos que Pablo era una persona muy capacitada, era una persona muy intelectual, muy inteligente, con mucha sabiduría, era una persona que era estudiosa de la palabra, ¿sí? Pero sin embargo, él dice, cuando los fui a visitar, no me propuse hablar ninguna cosa que no sea Jesucristo y a este crucificado. Es decir, solo me propuse hablarles de la obra de Jesucristo en la cruz. Pablo dice que su mensaje y su predicación fueron sencillos, dice él, en lugar de discursos ingeniosos y persuasivos, dice, únicamente confié en el poder del Espíritu Santo para hablarles el mensaje, para que los corintios tengan una fe basada no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿No? Eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Vamos a ver qué les dice en el versículo 6 al 8. Ahí en el mismo texto. Dice ahí en 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, dice, traducción al lenguaje actual, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. ¿Ven? Había algunos que ya iban entendiendo mejor, que ya iban comprendiendo mejor ese mensaje. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear al mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es dueño de la vida. Ven, acá Pablo les está explicando, antes de decirles cosa que ojo no vio ni oído, yo les está explicando esto, les está diciendo, los visité la primera vez y les hablé acerca del plan de salvación que Dios tenía para ustedes. Les compartí el mensaje
de salvación lo hice de una manera sencilla. Confié en que era el Espíritu Santo el que les iba a hablar a ustedes, ¿no? Y no lo hice con sabiduría humana, dice. Enseñé el mensaje con las palabras que vienen de parte de Dios. Y ahí se los revela, les dice, ese mensaje que había estado oculto, ese plan que había estado guardado en secreto, pero que ahora, en este tiempo, Dios lo quiere manifestar, ¿sí? Y se los quiere compartir para que su gloria sea manifestada en ustedes. Entonces, Pablo les está diciendo, hablamos sabiduría, pero sabiduría que viene del cielo, sabiduría que produce fruto de salvación. Hablamos del mensaje acerca de Jesucristo, les está diciendo Pablo. Saben que ya en la carta a los romanos, Pablo les había dicho, les hablo el mensaje de Jesucristo, quien ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, y ahí estamos nosotros incluidos, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Entonces ahora sí, Pablo les dice, después de haberles explicado todo esto, todo este plan de salvación que ahora era revelado, le dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tenía y tiene preparado para los que le aman. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo? A este plan maravilloso de salvación que ahora nos es revelado a nosotros por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo Pablo? A que ningún ojo había visto, a que ningún oído había escuchado, ninguna mente había imaginado esta salvación tan grande y tan maravillosa que estaba oculta, pero que ahora nos es revelada por medio del Espíritu. Dice Pablo que escudriña aún lo profundo de Dios y nos revela acerca de esas profundidades para que podamos nosotros comprender y disfrutar y deleitarnos en eso que estaba escondido, pero que ahora por gracia nos es revelado. Amén. Hay un plan perfecto de salvación que nos es revelado en este tiempo por medio del Espíritu Santo. Este es el tiempo en el cual Dios quiso manifestar las riquezas de su gloria. Mire lo que dice Colosenses 1. Colosenses 1, 26 al 27 dice, el mensaje del Evangelio habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. ¿Quiénes son el pueblo elegido? Nosotros. Sí, Él nos ha elegido, no está hablando solamente ahora de los judíos, dice. Estaba en secreto, pero ahora sí ha revelado a su pueblo. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habiten ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Amén. Como dijimos anteriormente, Dios ya reveló por medio de su Espíritu y de la palabra todo lo que quería revelarle al hombre para que éste pudiera ser salvo. Todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar esa salvación tan grande y tan maravillosa de Dios, lo tenemos revelado aquí en la palabra y nos es revelado por medio del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Que el Espíritu nos ayude, ¿sí? Para que podamos entender y comprender todo lo que las Escrituras dicen acerca de Dios y acerca de la salvación. ¿Sí? Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos ser capaces de comprender todas las riquezas de su gloria para nosotros, ¿sí? Los que creemos en su nombre. Pero el tesoro ya lo tenemos acá, mis hermanos. El tesoro ya nos fue entregado. Jesucristo ya resucitó. Él ya nos salvó. La palabra no dice que Él nos va a salvar, dice Él ya nos salvó, nos perdonó, nos justificó. Él ya hizo todo. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Descubrir por medio del Espíritu todas esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 11.
¿Me va siguiendo? ¿Hasta acá vamos bien? Amén. Romanos 11, 33 al 36, dice palabra de Dios para todos. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios, como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea la gloria y el honor por toda la eternidad. Amén. Isaías dijo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Jeremías dijo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No, uno lee estas cosas acerca de Dios, uno lee estos textos y pareciera que existe una gran imposibilidad, ¿no?, de poder comprender las profundidades de Dios. Pareciera que existiera una imposibilidad de comprender o entender o saber qué es lo que Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros, acerca del hombre? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de la vida? ¿No? La palabra habla de que son insondables esas profundidades de Dios, ¿no? Insondable quiere decir que es tan profundo que no se puede llegar a medir ni se puede comprender, ¿no? Entonces, pareciera como que todo está reservado, ¿no? Que es imposible para el hombre llegar a comprender qué es lo que Dios piensa, cuáles son sus planes, qué es lo que Él determina para el hombre. Pareciera existir un abismo, pero ahí es cuando Pablo viene y dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente imaginó lo que Dios preparó para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, diga, fue a nosotros, fue a mí, a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. O sea, parece haber un abismo entre nosotros y esas profundidades de Dios, pero hay alguien que conecta, ¿sí?, y que va y escudriña esas profundidades insondables que para nosotros son imposibles conocer. Pero hay alguien que va y escudriña hasta lo más profundo y viene para revelarnos a nosotros. Dice, a quienes Dios fue a nosotros, hermanos. Y hoy decía Carlos, somos privilegiados, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas profundidades. Su Espíritu investiga todo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, dice Pablo, excepto el propio espíritu de esa persona. O sea, yo lo veo a Kevin y yo puedo imaginarme qué puede estar pensando, pero no puedo saber qué está pensando él a menos que él me lo diga, ¿no? Y acá Pablo está diciendo lo mismo, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Mis hermanos, ¿quién conoce la mente de Dios? Su Espíritu. ¿Sí? ¿Quién estuvo en el secreto profundo de Dios? Dígalo fuerte, su Espíritu. Es su Espíritu. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Su Espíritu. ¿Sí? ¿Quién conoce los planes de Dios? Su Espíritu. ¿Quién conoce las riquezas de Dios, su sabiduría, su entendimiento? ¿Qué recibimos nosotros cuando creímos en Jesucristo? Su Espíritu. Ahí está el secreto, que no es secreto, ahora está revelado. Ese Espíritu que conoce, que escudriña, que sabe, que investiga, es el mismo Espíritu que ahora nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros. Hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que ahora por medio de ese Espíritu podemos conocer las maravillas, ¿sí?, las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado porque su Espíritu es el que nos la revela. Amén. Es por medio del Espíritu que nos es revelado este plan tan maravilloso que Dios tenía para cada uno de nosotros. Alguien podrá decir, bueno, pero yo entendí el plan de salvación por medio de las Escrituras.
Bueno, mis hermanos, ¿y quién inspiró las Escrituras? El Espíritu. Volvemos siempre a lo mismo, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, ahora el Espíritu, es importante entender esto. Para avanzar un poquito más, el Espíritu no nos revela a nosotros un conocimiento intelectual. No es eso lo que el Espíritu Santo nos revela, un conocimiento intelectual. El Espíritu Santo no nos revela sabiduría humana, ¿sí? El Espíritu Santo nos revela verdades espirituales. A través de la palabra nos revela verdades espirituales que son verdades que tienen el poder de transformar nuestro corazón y de salvar nuestra alma, ¿sí?, de una condenación eterna. Esas son las verdades que el Espíritu Santo nos revela. Verdades que tienen el poder de salvar nuestra alma y de transformar completamente una vida. Amén. La revelación del Espíritu no es una simple impartición de conocimiento. No es eso lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. No imparte únicamente un conocimiento, sino que implica, lo que el Espíritu Santo hace, ¿sí?, implica que esa verdad revelada, ahora nosotros la podemos comprender por medio del Espíritu Santo, ¿sí? La podemos comprender con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra que nosotros leemos, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo tiene el poder de que la podamos comprender, y eso comienza a transformar nuestra mente, comienza a cambiar y a transformar nuestra voluntad, comienza a transformar nuestros deseos, comienza a transformar nuestras prioridades, ¿sí? Y nuestra vida va siendo transformada por esas verdades reveladas de tal manera, ¿sí?, que nos vemos afectados de manera positiva en nuestra vida cotidiana, ¿sí? O sea, esas verdades van transformando nuestro interior de tal manera que nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria se ve afectada de una manera positiva por todo lo que Dios va ministrando por medio de su Espíritu a nuestro corazón. Miren, un pensamiento de Dios, ¿sí? Un pensamiento de Dios. Acá en la palabra nosotros tenemos todo el pensamiento de Dios. Pero un pensamiento de Dios impartido a mi corazón por medio de su Espíritu Santo se transforma en una verdad que tiene el poder de transformar mi vida y vivificar mi espíritu. Vamos a poner un ejemplo para que esto se pueda entender mejor. No lo vamos a buscar, pero podemos leer, yo puedo leer Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Leo ese versículo y eso puede quedar ahí en un simple conocimiento intelectual que no va a producir nada en mi interior. Si yo puedo leerlo, qué lindo, qué bueno. Entonces, todos los que lo recibieron ahora tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y eso puede quedar ahí, ¿sí? O bien el Espíritu de Dios, que ahora mora en mí, puede abrir mi entendimiento, ¿sí? Puede abrir en mi interior, en ese hombre interior que todos tenemos, traer un entendimiento, abrir el entendimiento, para que yo pueda comprender esas palabras. Y no solo comprenderlas intelectualmente, sino asimilarlas, hacerlas parte de mí. Y que esas palabras no sean simplemente palabras que yo memorice, que no sea simplemente información que tengo almacenada en mi mente, sino que esa palabra se transforme en una verdad, que transforme mi vida todos los días, que transforme cada día mi vida en este mundo, que esa palabra, que esa verdad, ¿sí?, se transforme en algo tan seguro en mi corazón, que yo pueda decir con toda convicción, yo creo en Jesucristo y tengo la seguridad en mi espíritu que soy su hijo, que soy hijo de Dios, porque su espíritu da testimonio a mi espíritu de que es así como la palabra lo dice. Ahí es cuando un texto, por medio del espíritu, toma vida y se hace carne en nosotros y se transforma en una verdad que transforma nuestra realidad. Nuestra vida cambia cuando nosotros empezamos a comprender eso, porque empezamos a vivir con nuestra mente, con nuestro corazón, ¿sí?, fundamentado en verdades que no son de este mundo, sino que son celestiales, eternas, que pertenecen a Dios, a la vida eterna.
¿sí? Ahí está la gran diferencia, mis hermanos, ¿sí? Comprender en nuestro interior una verdad como esta, de que somos hijos de Dios, como tantas otras verdades que están escritas en la palabra. Pero cuando nosotros comenzamos a entender y a comprender, no en la mente, sino en el corazón, en el espíritu, ¿sí? Nuestra vida cambia completamente, ¿sí? Nuestros días, le puedo asegurar que comienzan a ser diferentes. Nuestro corazón comienza a tener gozo. Nuestra alma comienza a estar firme en una esperanza segura, en una esperanza firme y segura, ¿sí? Y quizás puede ser que afuera ninguna circunstancia haya cambiado, pero adentro todo cambió, ¿sí? Y ahora eso es más que suficiente para que yo pueda vivir en paz, para que pueda vivir en quietud, para que pueda tener esa confianza de que no importa lo que pueda venir o pasar, en Él yo estoy seguro para siempre. Entonces se dan cuenta como una palabra, ¿sí? Cuando nos es revelada por el Espíritu y hay entendimiento y hay conocimiento, ¿sí? Y la persona de Jesucristo nos es revelada por medio de la palabra y del Espíritu, nuestra vida comienza a cambiar completamente. Hermanos, hoy cantemos salmos y exaltemos al que cabalga en los cielos, celebremos su victoria. Él es Señor sobre todo. Bendito sea el Señor, nuestro libertador. ¿Y nosotros por qué nos podemos gozar? Porque alguien que no conoce a Dios viene y escucha y dice, ¿qué están cantando estos locos? El que cabalga en los cielos, que nos dio libertad. Si yo no estoy preso, ¿qué libertad me va? No, uno no entendería, alguien que viene no entiende. Pero a nosotros que nos ha sido revelado todo lo que está aquí, cantar eso, ¿qué nos produce? Por medio del Espíritu, gozo, alegría, esperanza, ¿no? Hemos sido liberados, Él nos perdonó, Él nos dio una nueva vida, Él nos dio esperanza. Entonces, son verdades que por medio del Espíritu transforman nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Miren, podemos leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Miren, hay ateos que leyeron la Biblia más veces que lo que pudimos haberla leído cualquiera de nosotros, que han leído la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, 1, 2, 3 veces, ¿sí? Hasta pueden recitar versículos de memoria, miren. Pero a menos que tengan al Espíritu Santo, eso no va a ser más que un simple conocimiento intelectual, que no va a producir absolutamente nada en ellos. Porque ¿sabe qué? El conocimiento nunca hizo que una persona pasara de muerte a vida. Nunca lo hizo. Si fuera por eso, los sabios de este mundo todos serían salvos. Todos tendrían vida eterna y no es así. Porque el conocimiento no salva a nadie. Lo que nos salva es creer en Jesucristo y por medio del Espíritu comprender todas las verdades que Él reveló en su palabra. Amén. Solo el Espíritu nos da la capacidad a nosotros de comprender las Escrituras y de tener un conocimiento real de la persona de Jesucristo por medio de la palabra. Solo el Espíritu nos revela a nosotros esa salvación tan grande que hemos recibido de Dios. Y solo por medio del Espíritu está el poder para transformar nuestra vida, ¿sí? Y cambiarnos completamente. Solo el Espíritu de Dios puede darnos vida. Solo por medio del Espíritu es que podemos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. No hay otra manera en que yo pueda relacionarme con Dios. O sea, Él es Espíritu. Sí, yo con ustedes nos podemos relacionar porque somos de carne y hueso, pero Dios es Espíritu. Entonces, la única manera que yo tengo de poder relacionarme con Dios es por medio del Espíritu. Amén. Entonces, Pablo dijo que solo por medio del Espíritu nosotros podemos ser capaces de comprender todo lo que Dios ya nos ha concedido. Ya nos lo concedió. Él ya lo dio todo. Él ya lo dio todo. Dios ya no tiene que hacer absolutamente más nada. Él ya hizo todo de su parte. Ahora nosotros tenemos que descubrir todas esas riquezas. Ahora, ¿cómo podemos comprender en nuestro interior, mis hermanos, que hemos sido reconciliados por medio de Jesús? ¿Cómo yo puedo entender que mis pecados fueron perdonados? ¿Cómo puedo entender en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, que mis transgresiones fueron borradas? ¿Cómo puedo entender que el acta de decretos que estaba en mi contra fue clavada en la cruz?
¿Cómo logro comprender que fui justificado por la fe? ¿Cómo logro entender que fui resucitado con Cristo y que ahora estoy juntamente con Él sentado en lugares celestiales? ¿Cómo logro entender en mi interior que las cosas viejas pasaron y que ahora todas fueron hechas nuevas? ¿Cómo entiendo que por fe fui salvo al creer en Jesucristo? Que ahora tengo una esperanza firme de que voy a vivir eternamente con Él. ¿Cómo puedo entender todas estas verdades si no es por medio del Espíritu que lo revela a mi espíritu? No hay forma de que podamos comprender todo esto, mis hermanos. Si le decimos todo esto a una persona que no cree en Jesucristo, va a decir que estamos locos. ¿De qué están hablando estos? ¿De qué me está diciendo? Pero en cambio, para los que creemos en Jesucristo, los que hemos sido resucitados, los que hemos recibido nueva vida, ¿sí? Somos capaces ahora de comprender todas estas verdades. ¿Cómo pueden estas verdades producir en mi interior vida? ¿Cómo puede esta vida reflejarse en mí cada día únicamente por medio del Espíritu Santo, que es quien nos habla la palabra de Dios, nos ayuda a comprender la palabra de Dios, nos ayuda a asimilar la palabra de Dios? Amén. Miren, si al pensar todo esto que yo les mencioné anteriormente, ¿sí? O al cantar una alabanza como la que cantábamos antes, ¿sí? O si al mencionarles yo en esta mañana que hemos sido resucitados con Cristo, que estamos en lugares celestiales, que en Él tenemos una herencia incorruptible, que tenemos tesoros en los cielos, que Él está preparando morada para nosotros, todas las promesas que podríamos nombrar. Si al hablar todo eso en tu interior se produce un gozo, si escuchar eso produce alegría, produce paz, produce esperanza, produce seguridad, si arde un fuego en tu interior al oír estas verdades, entonces dale gloria a Dios, porque quiere decir que el Espíritu Santo está produciendo vida dentro tuyo. El Espíritu Santo te está revelando ese plan maravilloso, esas verdades maravillosas que Dios tenía ocultas, pero que ahora nos ha revelado en este tiempo por medio de su Espíritu. Amén. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. Mis hermanos, si al cantar una adoración, una alabanza, tu espíritu, tu alma se llena de esperanza, de gozo, de paz, o estabas turbado y al adorar a Dios comenzás a sentir seguridad, y Dios trae esa seguridad de que todo va a estar bien, que no tenemos que preocuparnos, que descansemos en Él, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra seguridad. Dale gloria a Dios, porque quiere decir que el Espíritu Santo está dentro tuyo y Él está haciendo una obra dentro tuyo. Está transformando tu vida, ¿sí? Te está haciendo comprender que este mundo es pasajero, que nuestra vida está con Cristo en los lugares celestiales. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. No hay nada nuevo, mis hermanos. Hoy día escuchamos quizás tantas barbaridades que Dios me dijo, que Dios me reveló, que Dios me mostró. Hermano, todo lo que Dios quiso revelar ya lo reveló. El tema es que ahora nosotros tenemos que ocupar tiempo, como decía José y como decía Carlos, ir a esa intimidad, ¿sí? Si es un privilegio, bueno, entonces vayamos a esa intimidad para descubrir todas esas riquezas que Él tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, para quienes tenemos el Espíritu Santo, todo esto no es una locura. Para quienes tenemos al Espíritu Santo, cada una de estas palabras son verdades espirituales reveladas que producen vida en nuestro interior. Amén. Entonces, esa es la obra del Espíritu en nuestro interior. Mis hermanos, no lo vemos con ojos quizás naturales, pero sí lo discernimos en lo espiritual, porque las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. No lo vamos a discernir en la carne. Por eso a veces la gente dice, no sentí nada. Es que no tenés que sentir nada. Porque la convicción es en lo profundo de tu corazón. Es en tus convicciones, es en tu voluntad que comienza a ser cambiada. Es en tu mente que comienza a ser transformada. No me caí, no temblé, no lloré. El Espíritu no tiene que ver con eso, mis hermanos. Sino que el Espíritu tiene que ver con lo que se produce en nuestro interior, en nuestro hombre interior. Con esa seguridad que vamos teniendo de saber que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados, y hay una seguridad que nadie nos la puede quitar.
Hay una seguridad de que yo no sé qué me deparará el mañana, no sé qué me pueda pasar hoy, quizás hoy deje de existir, pero hay una seguridad de que mi vida está con Cristo, ¿sí? Y que fui resucitado, no que voy a ser, fui resucitado juntamente con Él y estoy sentado en los lugares celestiales. Amén. Entonces, eso, mis hermanos, es el tesoro que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, pero que ahora Dios nos quiere revelar y nos revela por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya para irnos al final, vamos a ver en el versículo 14 ahí de Primera de Corintios, donde estábamos. Versículo 14. Acá Pablo dice lo que mencionábamos anteriormente. Los que no son espirituales, dice, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden comprenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Solo los espirituales, mis hermanos, podemos comprender lo que el Espíritu quiere decir. A otro le va a resultar quizás, como le decía, una locura, pero no a nosotros. Amén. Porque tenemos el Espíritu que es el que nos ayuda. Entonces, todo toma sentido, mis hermanos, cuando nosotros leemos, ¿no?, que hemos recibido el Espíritu, ¿sí?, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Él ya nos concedió. Dios ya te dio todo. Dios ya me dio todo. No hay más nada. Nos dio lo mejor que nos podía dar. Nos dio a Jesucristo. No hay nada más grande, no hay nada mayor que Él nos pueda entregar. ¿Qué más nos va a dar? Entregó a su propio Hijo por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Él ya lo hizo todo. Y por medio del Espíritu, para nosotros esto, mis hermanos, no es locura, sino que es salvación y vida eterna. Es una vida transformada, es una mente cambiada, es un futuro transformado, una familia restaurada. ¿Cuánto tenemos acá, mis hermanos? ¿Cuánta riqueza tenemos en la palabra de Dios? Somos privilegiados en este tiempo de entender al Espíritu Santo que nos ayuda a comprender todo lo que viene de parte de Dios. Nacimos en este tiempo en el que la salvación de Dios nos es revelada por su Espíritu, ¿sí?, y nos ayuda a comprender las Escrituras a fin de que alcancemos salvación por medio de la fe. Muchas veces quizás nos lamentamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, cómo me hubiera gustado a mí vivir en la época de Jesús, haber estado con Jesús, haber visto sus milagros? Claro, a todos nos hubiera gustado, ¿no?, verlo ahí en vivo y en directo. Haber estado en el tiempo de Elías, cuando pasaba esto, y Eliseo, ¿no?, y los profetas, ¿no? Y ya nos imaginamos, cuando lo veamos a Noé en el cielo, y a veces hasta como que decimos, ¿cómo me hubiera gustado, ¿no?, vivir en este tiempo, en ese tiempo, pero somos privilegiados de vivir en este tiempo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, capítulo 8 al 12. Esto es para que sepamos el privilegio que tenemos en este tiempo, hermanos, que otros no tuvieron. Qué lindo haber sido Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Juan, Pedro, pero ellos no tuvieron el privilegio que hoy día nosotros tenemos de poder comprender este plan tan maravilloso que Dios planeó para nosotros. Primera de Pedro 1, 8 al 12. Dice, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría. ¿A quiénes? A ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después.
Y los profetas intentaban descubrir quién sería este Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para nosotros. Para nosotros. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Miren si no somos privilegiados, mis hermanos. Tenemos más privilegio que los ángeles, porque los ángeles no saben lo que es ser perdonado, lo que es ser rescatado, lo que es la gracia, lo que es la misericordia. Nosotros lo conocemos porque lo hemos experimentado de parte de Dios. Qué gran privilegio que tenemos, mis hermanos. De toda la creación de Dios, créame que somos los más privilegiados. Los ángeles no recibieron el regalo de salvación. Nada de todo lo creado en el mundo, excepto nosotros, recibió lo que por gracia hemos recibido. Nosotros recibimos un regalo de Dios que ninguna otra cosa creada recibió. Dice que los profetas anunciaban, pero ellos sabían que no era para ellos, sino que era para este tiempo, para nosotros. Entonces, demos gracias a Dios. Somos privilegiados de vivir en este tiempo. No lo busques. Yo voy a terminar con Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Amas a Dios? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Amas a Dios? ¿Amamos a Dios? Porque si amamos a Dios, entonces tenemos la seguridad de que Él preparó cosas hermosas para cada uno de nosotros. Hay una salvación preciosa y en la palabra está revelada toda la grandeza y todo el poder de esa salvación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Su palabra está revelado todo lo que ya hemos recibido como coherederos de Cristo. Ya lo recibiste, ya lo tenés. Es tanto haber. Nadie te lo puede quitar, porque Dios ya te lo dio. ¿Sí? A veces creemos que tenemos que hacer cosas. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Dios ya te bendijo. ¿Qué tengo que hacer para que Dios ya te amó, ya te bendijo, ya hizo todo? ¿Sí? Y todo está aquí. Somos coherederos con Cristo. Solo necesitamos que el Espíritu nos ayude a comprender, a entender en nuestro interior toda esa riqueza revelada, para que podamos desde ahora disfrutar el regalo de la salvación. La salvación no es para disfrutar cuando partamos de este mundo. La salvación ya la disfrutamos ahora, cuando entendemos, cuando somos conscientes que nada me puede separar del amor de Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada de lo creado me puede separar de su amor. Entonces, cuando comenzamos a comprender eso, la salvación la empezamos a disfrutar acá en la tierra. No somos salvos el día que partamos de este mundo, ya fuimos salvos. Y esa salvación ya la disfrutamos ahora. Y la vamos a disfrutar ¿cuándo? Por la eternidad. Amén. Entonces, estamos en este mundo, mis hermanos, pero nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro tesoro, no está puesto en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, porque nuestra vida, dice la palabra, ahora está escondida con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor.